Yo soy Sashi Hernández y soy especialista y curadora de arte. Me llamo Lázaro Savera, soy artista plástico, también he ejercido como docente en el Instituto Superior de Arte desde el año 1992 hasta aproximadamente el 2009. Me llamo Jorge Antonio Fernández Torres. Soy actualmente director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, que organiza la Bienal de Arte La Habana. Soy profesor también del Instituto Superior de Arte de Cuba y también hago crítica de arte, escribo, más o menos son las cosas que a nivel profesional me interesan y que hago. Soy René Francisco Rodríguez. Bueno, he sido elegido como miembro del jurado de este proyecto Habana Cultura para la aplicación de un estipendio, ¿no?, que se le dan a los artistas jóvenes cubanos. Desde mayo del año pasado, el 2010, comenzó toda la articulación del proyecto. O sea, cada miembro del jurado, que éramos 5 personas, tuvimos que nominar a 6 artistas. Hemos hecho una primera proposiciones que vienen de nuestros campos de observación en el arte actual cubano para elegir estas personas. Luego estas personas se les ha comunicado que están en un proceso como este y han enviado sus proyectos. Y entonces hemos tenido un proceso de decantación. Te decía difícil porque los proyectos en su mayoría son buenos proyectos. Proyectos que si tuviéramos la posibilidad de ofrecer la realización de todos, lo haríamos. Las propias características con las que se conformó el jurado eran portadoras quizás hasta cierto punto de la propia diversidad visual que tiene el arte cubano. El arte cubano no es nada homogéneo actualmente. Yo creo que lo más interesante también de todo esto es que en cada una de las obras hay un registro de trabajar también con el arte vivo. No se trata solamente de un arte que uno lo va a consumir o lo va a disfrutar en un espacio de galería, un espacio cerrado, en un museo, sino es un arte donde uno tiene una vivencia de lo que está pasando en la calle. Todo eso yo creo que está presente en cada una de las obras de estos muchachos. Y yo creo que por eso me parece bien que Habana Cultura siga creyendo también en estos jóvenes, que siga apostando por este tipo de obras y que tenga una mirada, eso también le va a posibilitar una mirada mucho más ecuménica del arte y de la propia realidad social cubana. En el primer grupo de artistas que quedaron seleccionados 3 artistas. El primero se llama Reinier Hernández y su proyecto se titula Anatomía del Tiempo. Es una videoinstalación. Tú vas a tener la sensación cuando veas la pieza montada en el espacio de que te has montado en un gran auto que la población utiliza frecuentemente para hacer sus recorridos en la ciudad. Tú vas a tener la sensación de que estás mirando todo el paisaje urbano que te ofrece la visual frontal del parabrisas, un paisaje urbano que justamente tiene que ver con las filmaciones que él ha hecho de barrios más bien marginales o de barrios que pueden considerarse como un poco suburbios de la ciudad. Y en los retrovisores él va a proyectar las filmaciones de barrios que se han preservado a lo largo del tiempo con más dignidad. Yo creo que es una reflexión sobre el tema de la igualdad en Cuba, porque eso ha sido una obsesión para la revolución como proyecto social, que es que estamos abocados todo el tiempo a estar pensando el pasado, viviendo el presente y también tratando de imaginarnos qué futuro queremos para la nación. El otro artista premiado fue Alejandro González. Alejandro presentó una propuesta que era sumamente interesante porque es un registro y una investigación de lo que está pasando con la adolescencia a través de un conjunto de fotografías que le ha ido tomando a jóvenes que forman parte como especies de tribus habaneras. Pero Alejandro no solo quería registrar lo que está pasando en La Habana. Alejandro empezó este proceso de investigación y su recorrido yendo a zonas incluso rurales del país. Es muy buen retratista y que al mismo tiempo no es un retrato vacío, están manifestando también un espíritu, una manera de estar. Por eso nos pareció tan importante el proyecto de Alejandro, porque es un registro de la Cuba de hoy a través de sus adolescentes, a través de los jóvenes, muy jóvenes. El tercer proyecto que seleccionamos es el proyecto colectivo Celia
y Junior, Greter Razúa, Javier Castro, Luis García y Reinier Kerr, que han apostado de vez en cuando por un trabajo colectivo que va a terminar siendo una instalación. Y la pieza es una reflexión profunda sobre el tema del juego, sobre lo que las personas esperan, las expectativas que la gente tiene con el juego, con la suerte y el resultado real que el juego le ofrece a muchas personas. Por lo general las personas suelen perder una y otra vez, pero siguen jugando con la esperanza de poder ganar algo. El segundo grupo de artistas está integrado por una muchacha muy joven que se llama Anabel Cenea. Presentó un proyecto instalativo o objetual, escultural. El proyecto se llama Génesis. La pieza habla un poco del génesis, de la creación, del inicio de todo, y es una pieza un poco autorreferencial. Ella va a trabajar una escultura cuyo molde es su propio cuerpo con unas gotas de sangre de personas que han tenido una influencia importante en su formación y crecimiento. Y nos pareció muy interesante la manera en que ella estaba expresando esta idea tan importante que es de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos formados y la solución formal que ella le daba a esta pieza. El otro artista que fue seleccionado para esta segunda parte del proyecto se llama Abel Barreto. Nos gustó mucho la propuesta de Abel porque es una escultura instalativa que está conformada por un conjunto de bocinas, de altoparlantes hechos en cristal. Y con el ensamble de todos esos altoparlantes, Abel va a construir una nube. Para Abel hace mucho tiempo que las obras de Abel tratan sobre el universo sonoro y la importancia que tiene el sonido para la cultura humana. Nosotros, el jurado sintió que en esta pieza había una gran síntesis de todo el trabajo anterior que venía haciendo Abel, y eso nos gustó, la síntesis que había conceptual y formal en esa pieza de Abel. Bueno, yo creo que para empezar se ha empezado bien, porque son 6 proyectos. Es un fondo considerable, yo pienso, y con perspectivas de colección me parece fantástico, ¿no? Uno se siente bien, ¿no?, cuando ve que hay este tipo de apoyo a artistas que están saliendo y ojalá fuera un tipo de iniciativa que se multiplicara, de la cual otros pudieran aprender de ella, ¿no?, ya que sería un buen calzo para la cultura. Ahí está relacionado con lo que estábamos hablando ahorita sobre las actitudes del patronazgo que han existido siempre en la historia del arte, lo que se ha ido metamorfoseando, adquiriendo diferentes tipos de forma, ¿no? El proyecto de Habana Club de ayuda a la creación artística es algo que viene a contribuir a la promoción del arte contemporáneo cubano, sin duda. Habana Club, a partir de su proyecto cultural que se llama Habana Cultura, yo creo que ha desplegado una labor promocional en Cuba impresionante. Yo creo que Habana Cultura dio un paso importante en el hecho de apostar por los jóvenes. No es el arte que habitualmente la gente está acostumbrada a ver, ¿no? En definitiva, la manera que los jóvenes van reciclando y van asumiendo esos lenguajes de una manera totalmente distinta.